Ahí está, profe, gracias. Excelente. Bueno, como decía, a modo de repaso, nuestra visión en términos de análisis 1, teníamos que el conjunto T en general lo describíamos como todos los números X o todos los elementos X que pertenecen obviamente al dominio de la función, con la condición de que, por ejemplo, en este caso particular, A es menor o igual que X, menor o igual que B, que era un caso clásico de análisis 1, ¿no es cierto? Luego apareció el concepto en campos escalares, por ejemplo, campos escalares de dos variables. Entonces, apareció un concepto que era la integral sobre una curva C de un campo escalar, por ejemplo, de dos variables, y esto en términos, llamémosle así, descriptivos gráficos, hace de que entendamos que la curva C, que obviamente puede ser de muchas maneras, pero una de las formas más simples de ver a la curva es sobre una forma que es abierta, que empieza y termina en lugares distintos. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que la curva C está constituida por los pares ordenados X e Y, obviamente que pertenecen al dominio de la función, pero con la condición de que X de alguna manera está descripta por ejemplo, alguna variable t, e y también está descripta por alguna variable t, que nosotros llamábamos parametrización de la curva, con la condición de que este t varíe desde un cierto t sub 0 hasta un cierto t sub 1, por ejemplo. Estas eran las condiciones que más o menos habíamos planteado nosotros, ¿no es cierto? Ahora, estando dentro del dominio de la función, aparece el concepto que lo extendemos en forma simbólica de esa función de dos variables, de modo tal de que, voy a llamarlo t de nuevo, para no poner tantas letras, de nuevo que, de forma tal que, quiero decir, ese conjunto T, de alguna manera es una porción cerrada del dominio, acotada del dominio de la función, o sea que T acá nuevamente vuelve a ser en forma descriptiva como el conjunto de los pares ordenados X e Y, que obviamente pertenecen al dominio de la función, con la condición de que X cumple ciertos requisitos y que Y cumple ciertos requisitos que dan vida a una forma gráfica, que es la que yo acabo de marcar acá, ¿no es cierto? Habíamos visto que la integración bajo las dos condiciones vistas tienen interpretaciones distintas, pero son desde el punto de vista del cálculo posibles, ¿no es cierto? La visión curvilínea, por así decirlo, queda desarrollada como la integral de la f de x de t y de t, multiplicado por los elementos de la curva, y los elementos de la curva relacionados con la variable t están dados en términos de una x' elevado al cuadrado más una y' elevado al cuadrado, raíz cuadrada diferencial de t, y la integración se desarrolla entre un cierto t sub 0 y un t sub 1. Básicamente así habíamos visto nosotros que se podía calcular, era la opción de cálculo de la integral sobre la curva C de este campo escalar, como lo habíamos planteado. Mientras que acá, en el caso en que T forma un lugar cerrado, conexo, que pertenece al dominio de la función, habíamos visto que esta integral podía calcularse de alguna manera mediante dos iteraciones posibles,
que obviamente quedaba supeditada a las posibilidades de la forma gráfica que tenía. Yo digo la forma gráfica porque es la forma de poder expresar los extremos, y en general, nosotros teníamos un extremo inferior y sub 1 que dependía de la variable x, un extremo superior y sub 2 que dependía de la variable x, y la variable x entre un cierto valor, que lo puedo llamar así, x sub 1 y x sub 2. Y esta era una de las posibilidades de hacer la cuenta de esta integral doble. ¿Hasta acá más o menos me han seguido? ¿Puede ser? Sí, profe. Bien. Sí, O sea, perfecto. todo esto tiene, digamos, distintas, ¿cómo le podríamos decir así? Alternativas, variantes, posibilidades, que obviamente definen la factibilidad de un cálculo más o menos rápido, más o menos fácil, menos fácil, etcétera, etcétera, pero en definitiva todo esto encierra una problemática que uno la desarrolla, obviamente cada vez mejor cuando adquiere experiencia, o sea, practica problemas y ve las distintas posibilidades. Uno de los problemas que surgen en el cálculo de las integrales dobles, por ejemplo, está en lo que formalmente se llama cambio de variables. ¿Han visto ustedes algún problema en particular referido a algo que fue necesario ejecutar llamado cambio de variables? Esa es la pregunta que les estoy haciendo. ¿Han visto algún problema de esa naturaleza? Parece que no. Para resolver integrales. Sí, para resolver integrales dobles, por supuesto. O sea, dentro de toda la... Cuando, Sí, te cuando escucho. cuando pasamos a coordenadas polares, ¿eso no representa un cambio de variable? Sí, señor, sí, señor. Este es el clásico ejemplo, o sea, el clásico ejemplo de pasar el par xy a el par rho tita. ¿Sí? A partir de la concepción de que x es una función de la variable rho y de la variable tita, de forma tal de que esto es igual a rho por un cierto coseno de tita, e i, que es función de la variable rho y tita, en términos de que i es igual a rho por el seno de tita. Estas serían las ecuaciones de transformación del pase, por decirlo así de alguna manera, de expresar a las coordenadas cartesianas en forma que llamamos polar. Creo que queda claro para ustedes de que eso representa un cambio de variables, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, perfecto. Este es el clásico ejemplo. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? A ver, en general, nosotros podemos estar tratando de calcular la integral sobre t de una función de dos variables, y t, por ejemplo, es, en términos gráficos, si esto es x y esto es y, por ejemplo, t en forma gráfica puede ser esto. Donde estoy diciendo de que uno de los contornos de t es tal que cumple la condición de que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a un cierto número r elevado al cuadrado. Obviamente la otra condición está acá, en que y es igual a 0, y la otra condición acá está en que x es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? De que independiente de la estructura que tenga la función, nuestra zona de integración t es la que yo pinté de amarillo acá. En otras palabras, a t la estoy describiendo como el conjunto de los pares ordenados xy que pertenecen al dominio de la función que estamos considerando, ¿no es cierto? Con la condición de que, por ejemplo, para el dibujo que yo tengo escrito allí, por ejemplo, puedo decir así, más o menos,
que 0 es menor o igual que i, menor o igual que r al cuadrado menos x al cuadrado raíz cuadrada, el factor positivo, con la condición de que, por ejemplo, 0 sea menor o igual que x, menor o igual que el número r. Hasta allí me han seguido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? ¿Puede ser o no? Sí, profe. Correcto. Bien. Ahora bien, es obvio de que si nosotros intentamos calcular la integral doble de f de xy, que fíjense que no me tomo el trabajo de escribir una forma analítica a modo de ejemplo. Simplemente digo que la integral se desarrolla de forma tal de que puedo calcular cómo la iteración factible de integrar, por ejemplo, entre 0 y r al cuadrado menos x al cuadrado raíz cuadrada como extremo inferior y superior de la variable y, de la función f de xy, que no le atribuyo ningún ejemplo, por decirlo de alguna manera, diferencial y, diferencial x, entre 0 y el número r. Ahora, fíjense que en este caso particular puede ocurrir que el extremo involucra una radicación y el cálculo, cuando el extremo involucra una radicación, puede resultar, llamémosle así, complicado. ¿Sí? O sea, esto puede ser complicado. Obviamente yo no digo que siempre sea complicado, yo digo puede ser que sea complicado. Esa sería la idea que les estoy tirando. Entonces uno dice, bueno, basándonos en la concepción de que la zona amarilla tiene una forma muy particular, nosotros podemos apelar a las condiciones de transformación y decir que x es igual a un cierto ρ por un cierto coseno de tita y que y es igual a un cierto ρ por un cierto seno de tita, y la zona amarilla se ve transformada, por decirlo de alguna manera, en algo que implica la condición de que 0 será menor o igual que ρ, menor o igual que ese número r, del cual hemos hablado en un principio, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, 0 es menor o igual que tita, menor o igual que pi sobre 2. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Puede ser? Sí, profe. Entonces, alguien diría, bueno, fíjense, che, nos escapamos del problema XY que involucra un concepto de una radicación, porque le estoy atribuyendo que el problema está en esa raíz cuadrada que puede ser que genere alguna cuestión complicada en el cálculo, ¿no es cierto? Entonces observo de que si me viajo al mundo de ρ y tita, al viajar al mundo de ρ y tita, fíjate que ρ como mínimo vale 0 y como máximo vale r, y tita como mínimo vale 0 y como máximo vale pi sobre 2. Eso hace de que se me transforme, vamos a pintarlo de verdecito acá para aprovechar de que tengo lápices de colores en mi máquina. Entonces, la zona T, noten ustedes que fue transformada en una zona Q. ¿Se entiende? ¿Se dieron cuenta de eso? Obviamente, gracias a qué? A las ecuaciones de transformación. O sea que si nosotros tomamos un par ordenado XY de por acá y le consideramos esta cuestión, por la naturaleza establecida, nos venimos a parar a un par ordenado, obviamente, ρ y tita de este lado. ¿Se entendió esto o no? Y habrán notado de que la zona amarilla dejó de ser un cuarto de círculo para pasar a ser un rectangulito. Entonces, la pregunta es, la integración que en un principio se establecía sobre T de ese campo escalar, que obviamente no le estoy dando ninguna atribución en términos de ejemplo,
¿Cómo se podrá calcular? Vamos a escribir así. ¿Cómo se podrá calcular si lo desarrollamos sobre Q? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo la transformación de T en Q, gracias a las ecuaciones de transformación establecidas, que me conducen del amarillo al verde, cómo puedo yo relacionar o hacer la cuenta esta? Es obvio de que la función será una X de rotita, coma, y de rotita como primer medida, ¿no es cierto? Ahora, este elemento acá, ¿cómo se transforma acá para hacer la cuenta? ¿La tienen ustedes a esa respuesta? No la justificación, sino a la respuesta. R por el diferencial de R por el diferencial de tita es. Perdón, ρ por el diferencial de ρ. Sí. Yo no utilizo la letra R porque la letra R para mí fue el valor máximo del radio que describe a la zona amarilla. Entonces utilizo la letra ρ. Pero sí. Justo porque la profe Viviana dio un ejercicio y lo estuve investigando, Correcto. y no lo podía resolver así como usted dice, con la integral de f de x, y le pasé a ese y aparece re fácil. Por arte de magia desapareció la dificultad. Tal cual. Tal cual. Entonces, esta integral sobre Q se podrá desarrollar probablemente y con buena suerte como la integral sucesiva entre, por ejemplo, como ρ ahora depende entre 0 y R minúscula, entonces nuestro extremo de integración será 0 y R minúscula, obviamente del f de... Voy a escribir acá la ecuación de transformación, que es ρ coseno de tita, ρ seno de tita. Noten ustedes de que, perdón, tita y escribí x, noten ustedes que esto es lo que formalmente concebimos como x y esto es formalmente lo que concebimos como y en las ecuaciones de transformación, ¿no es cierto? Acá voy a escribir ρ, voy a escribir de ρ, y acá voy a escribir de tita, que son las dos iteraciones posibles, y obviamente tita como mínimo vale 0 y como máximo vale pi sobre 2. Ahora, lo que estoy diciendo yo es que a veces la integración planteada en la situación anterior es difícil y a veces, por arte de magia, cuando se plantean las cosas así, quedan simplificadas todas las cuestiones. ¿Qué fue lo que me comentaste ahí que te pasó? ¿Me han entendido hasta ahí o no? Sí. Bien, entonces yo ahora voy a plantear una situación generalizada para dar una explicación o una justificación a esta temática. ¿Sí? O sea, voy a intentar justificar esto que he planteado, ¿no es cierto? O sea, justificar el por qué estamos escribiendo esto. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente, de que en principio nosotros tenemos una problemática sobre T de una f de xy, elemento de área, y obviamente estoy diciendo de que la zona T es una zona, qué sé yo, que tiene una forma determinada, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tiene un formato determinado que lo voy a pintar de nuevo con amarillito por acá para recordar la situación anterior. Y obviamente existe alguna factibilidad que no digo de dónde sale, simplemente digo, existe una factibilidad de plantear ecuaciones de transformación X que dependen de U y de B, y que Y dependen de U y de B. Fíjense que estoy abandonando el ρ y el tita de la situación anterior para generalizar aún más mi nomenclatura, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros nos configuramos con las ecuaciones de transformación, que no digo de dónde salen, simplemente digo, es posible que puedan ocurrir,
Entonces, si ocurren, mi sistema queda transformado dentro de un sistema V. Y ese sistema V lo voy a dibujar de una manera un poco más distinta. Me produce a mí un formato geométrico que lo voy a pintar de verdecito como lo pinté en el caso anterior, diciendo de que la zona verdecita es una zona que probablemente me genere menos disturbio en el cálculo, y esto que está acá lo voy a llamar Q, y obviamente esto era lo que yo llamé T. ¿Está bien? Es eso lo que está pasando en definitiva. Gracias a las ecuaciones de transformación que estoy planteando, nos transformamos la zona T en una zona Q. ¿Está bien? Es obvio de que la zona Q es una zona mucho más simple, porque si no, no lo propondría. Bueno, cuando nosotros estamos en un punto dado X, Y cualquiera de acá, es porque de este otro lado estamos en un punto cualquiera de coordenadas V, de modo tal que X será dependiente de la variable V, coma, y será dependiente de la variable V. Y este punto, que está acá en la zona amarilla, es de alguna manera relacionado con el punto de coordenadas V, que está en la zona verde. Hasta ahí me han seguido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Yo simplemente digo, como el concepto del cálculo integral involucra, desde el punto de vista conceptual, el proceso de la subdivisión de la zona 3 en un conjunto grande de partes, yo puedo pensar de que el proceso es de alguna manera menos directo, y digo que si tengo las transformaciones X dependiente de U y B e Y dependiente de U y B, si yo realizo un cuadriculado en la zona Q, y lo voy a dibujar grande a un rectángulo elemental, trazando paralelas al eje B y paralelas al eje U, y trazo rectangulitos elementales en la zona Q, esos rectangulitos elementales en la zona Q no necesariamente me van a generar rectangulitos en la zona T, sino que me van a generar formas geométricas que no necesariamente se ajustan a un rectángulo, y en principio la zona geométrica generada en la zona Q, que sí fue un rectangulito perfecto, me generó en la zona T algo que tendría, no sé, parecería ser el aspecto de un paralelogramo, por decirlo de alguna manera, en términos descriptivos, como yo lo he dibujado. ¿Hasta allí me siguieron o no? Sí, profe. Bien, Sí, sí. noten ustedes de que la generalización que yo estoy planteando acá dice que he dividido a la zona Q en rectángulos trazando paralelas a los ejes U y a los ejes B. Y que todos esos rectángulos, donde uno de esos rectangulitos me genera a mí un pseudo rectangulito en la zona T. Básicamente es eso lo que estoy diciendo. Y obviamente cada rectangulito en la zona Q me va a generar un pseudo rectangulito que puede tener cualquier otra forma, no necesariamente rectangular, porque va a depender de las ecuaciones de transformación en la zona 3. Pero en definitiva, una partición de la zona Q me genera una partición de la zona T. Eso sí es importante darse cuenta, ¿no es cierto? Bueno, ahora fíjense que nosotros pasamos del punto V, que era este que teníamos acá como XY en la zona T, a un punto que fue U más un cierto delta de U, V.
¿sí? Que es este que está acá. ¿Está bien? Eso me generó a mí, en principio, un punto de coordenadas X que corresponde a un cierto U más un cierto delta de U, V, y obviamente un I que se corresponde con un cierto U más un cierto delta de U, V. ¿Se entiende eso o no? En otras palabras, por haber hecho yo un incremento delta de U en mi zona verde, noten ustedes de que fue con la condición de que delta de B fue 0, ¿no es cierto? Entonces yo pasé del punto de coordenadas X que dependen de U y V e Y que dependen de U y V, pasé a un punto que será el X que depende de U más un cierto delta de U, V, Y que depende de un cierto U más un cierto delta de U, V. Que es lo que marqué acá en la zona amarilla, que dije que pasé del par XY al par XY correspondiente a un incremento delta de U nada más, porque el delta de B fue 0 por la naturaleza de que la partición que yo realicé sobre B involucró en un principio descriptivo tomar en cuenta primero que delta de B fue nulo para pasar de acá hasta acá. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Puede ser? Sí, profe. Bien, y noten ustedes de que por alguna razón también descriptiva, del punto V, yo pude haber pasado al punto de coordenadas UV más un cierto delta de B, que es este que está por acá. Entonces, ¿qué significa? Que allí existió un delta de B, con un delta de U igual a 0, por supuesto, que me permitió pasar del punto de coordenadas X, Y en la zona amarilla, que dependen de U y B, dependen de U y el valor de U y B, así, a un punto que es de coordenadas X, que corresponde a un cierto U, V más un cierto delta de B, Y, que corresponde a un valor U, y un cierto V más un cierto delta de B. Eso lo voy a remarcar de alguna manera acá lo voy a remarcar así. ¿Está bien? Pasé de alguna manera, gracias a estas situaciones, a esas tres formas, a esos tres lugares, por así decirlo. ¿Está bien? Entonces, noten ustedes que yo acá, en la zona verde, tengo un área neta de la zona verde de un cuadradito elemental que vale delta de U por delta de B. Y ese área neta me relaciona a mí algo con un área de esta zona que está acá marcada. Y esto que está acá es lo que yo llamé simplemente delta de A. Y la pregunta es, ¿cómo relaciono delta de A con el delta de U por delta de B? ¿Cómo se relaciona? ¿Me entienden? El área elemental en la zona verde que mide delta de U por delta de B, ¿cómo diablos da vida a un área elemental delta de A en la zona amarilla? Una posibilidad es pensar en el concepto vectorial y decir que, por ejemplo, tengo un vector A, que es el vector que surge de considerar esta situación. Y lo voy a marcar acá un poco por separado para indicar a cuál estoy haciendo referencia. Y ese vector A tiene, obviamente, componentes, que va a ser la componente según el lado X, que será X en un cierto U más un cierto delta de U, V, menos X en V
como componente según el eje X, y una componente según el eje Y, que va a corresponderse a I en U más un cierto delta de UV, menos I en UV. Como se trata de un vector que está en el plano, obviamente la tercer componente sobre el eje Z es nula, ¿no es cierto? Y la escribo a propósito para indicar de que tengo un tratamiento vectorial de tres componentes en donde por estar trabajando en el plano la tercer componente es nula. Y obviamente hay otro vector que es el vector B, que lo voy a marcar acá, B minúscula de esta manera, y digo que ese vector B obviamente también tiene tres componentes, donde una de ellas es nula, por supuesto, en donde me voy a topar con que la componente según el eje X será X en un cierto U, V más un cierto delta de B, menos X en V, que es mi referencia, primer componente. Segunda componente será I en UV más un cierto delta de B, menos I en UV. Y obviamente la tercer componente nula, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un par de vectores en el plano. Ahora, noten ustedes acá que nosotros tenemos una relación de la forma X en U más un cierto delta de U, V, menos X en UV. ¿Sí? Eso que tengo escrito acá, por ejemplo. Desde el punto de vista del cálculo, es aplicable el teorema del valor medio, y al ser aplicable el teorema del valor medio, esto será igual a la derivada parcial de la variable x respecto de la variable u en un punto intermedio que se corresponde a ese delta de u en el medio, en algún lugar medio, multiplicado por delta de u. ¿Me entendieron eso? ¿Qué les pareció eso? ¿Se entiende, profe? Quedaron Va costando seguir, pero se ¿Cómo? entiende. Se entiende, digo, va Bien. costando seguir, pero se entiende, sí. Bueno, ahora noten ustedes que acá tengo un concepto parecido. Y allí tengo I en un cierto U más un cierto delta de UV menos I en V, que va a ser igual a la derivada parcial de I respecto de la variable U multiplicado por el delta de U. Pero esta derivada parcial está calculada en una situación intermedia, que en términos gráficos sería una situación intermedia por acá, por así decirlo. Yo estoy aplicando el teorema del valor medio, que referido a los problemas de análisis 1, el teorema del valor medio, si se acuerdan, se lo voy a describir acá como ayuda a memoria. Si lo manejo en términos gráficos, si tengo yo en función de la variable x una relación funcional de la forma f de x, y esto que está acá es un cierto x, y esto que está acá será un cierto x más un cierto delta de x, donde esto que está acá es obviamente delta de x, lo que estoy diciendo yo acá es que f en x más delta de x menos f en x es igual a f' en un cierto valor intermedio multiplicado por delta de x, donde el valor intermedio es este que tengo acá, y lo que estoy diciendo yo acá es de que la pendiente de la recta que es secante es igual a la pendiente de la recta que es tangente en un punto intermedio, y era lo que nosotros habíamos manifestado como teorema del valor medio en análisis 1, y también se manifiesta como teorema del valor medio en análisis 2, en donde estoy hablando de que la evaluación de las derivadas parciales acá, acá y acá, se manifiestan en ciertos valores intermedios. Por lo tanto, si yo miro esta concepción que estoy planteando, puedo decir que el vector A está dado por una estructura analítica que se corresponde con la derivada parcial respecto de la variable x respecto de u por delta de u, coma, la derivada parcial de i respecto de u por delta
de u, no delta de x como acabo de mal escribir acá, por delta de u. Y obviamente la tercer componente la marco como 0 porque obviamente es 0 la tercer componente, ¿no es cierto? Y el vector B puede ser manifestado bajo las mismas condiciones, pero noten ustedes de que acá va a aparecer la derivada parcial de la variable x respecto de la variable b, multiplicado por delta de b. Acá va a aparecer la derivada parcial de la variable y respecto de b, multiplicado por delta de b, y obviamente la tercer componente nula. Con lo cual, les digo lo siguiente. El área delta A, del cual yo hice mención por causa de la partición rectangular delta de U, delta de B, que está viviendo en la zona verde, por decirlo en forma descriptiva de alguna manera, nosotros podemos describirla formalmente como delta de A igual a la norma del producto vectorial A por B. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que el paralelogramo, entre comillas, formado por dos vectores, tiene una medida, el área de ese paralelogramo, igual a la norma del producto vectorial entre ambos vectores? Y el producto vectorial entre ambos vectores, en este caso particular, se va a describir como I derivada parcial de X respecto de U por delta de U, derivada parcial de I respecto de U, perdón, respecto de U, perdón, acá estoy escribiendo mal, respecto de X respecto de B por delta de B, derivada parcial de I respecto de U por delta de U, es la segunda componente. Acá voy a escribir la segunda componente, derivada parcial de I respecto de B por delta de B, y acá voy a escribir la tercera componente, acá escribo la tercera componente, acá escribo I, J, K, escribo las barras del determinante, y encerrando a las barras del determinante, describo el concepto de norma o módulo del vector que he puesto acá. O sea que esto que está acá es esto que está escrito acá. Y esto, si lo miro en el desarrollo, cuando planteo el desarrollo del determinante, fíjense que va a aparecer I que multiplica esto contra esto, y fíjense que todo es nulo. J, que va a ser esto contra esto contra esto, es nulo, y lo único que me va a quedar acá es norma del versor K, que multiplica a la resta derivada parcial de X respecto de U por delta de U, por derivada parcial de I respecto de B por delta de B. Fíjense que es este por este, menos este por este, menos este por este, o sea que acá me queda un menos, derivada parcial de X respecto de B por delta de B, por derivada parcial de I respecto de U por delta de U. Cierro mi corchete y termino por escribir las barras dobles que corresponden a la norma. Y fíjense que esto que está acá es igual a esto es un escalar, esto es una entidad vectorial, la norma de esta entidad vectorial vale 1, por lo tanto esto queda como valor absoluto de esta resta, derivada parcial de X respecto de U, derivada parcial de I respecto de B, menos derivada parcial de X respecto de B, derivada parcial de I respecto de U, así por delta de U, delta de B, por escribirlo de esta manera. ¿Está bien? Pero recuerden ustedes que cuando nosotros desarrollamos la partición en la zona verde, el delta de U y el delta de B son entidades positivas, por lo tanto el producto sigue siendo positivo, y esto que está acá simplemente quedará escrito como derivada parcial de X respecto de U, derivada parcial de Y respecto de B, menos derivada parcial de X respecto de B, derivada parcial de Y respecto de U, en valor absoluto, multiplicado por delta de U, multiplicado por delta de B,
Y convenientemente voy a reescribir esto bajo la siguiente notación. Determinante de derivada parcial de x respecto de u, derivada parcial de x respecto de b, derivada parcial de y respecto de u, derivada parcial de y respecto de b, determinante, voy a escribir acá delta de u, delta de b, y fíjense que lo único que hice fue lo reescribí a mi determinante, de modo tal que al final voy a tener que escribir el valor absoluto de ese determinante, y esto que está acá lo voy a escribir como valor absoluto de una entidad matemática nueva que voy a llamar J multiplicado por delta de U por delta de B, donde voy a abusar de la confianza de ustedes y terminar por reescribir simbólicamente ese J como simbólicamente, una entidad que dice derivada parcial de x y respecto de v. Delta de u, delta de b. Todo esto fue simbología. Y esto que está acá es lo que se llama jacobiano. ¿Está bien? Entonces, vuelvo nuevamente, luego de esta explicación, acá arriba. Y digo que como mi interés era haber calculado la integración sobre t de f de xy diferencial a, y como transformé t según ecuaciones de transformación x de v e y de v, que me produjeron a mí una zona Q, por decirlo así, al hacer una partición de la zona Q en rectángulos elementales, me genera a mí una partición de la zona T en elementos que no son rectangulares, pero que a medida que delta de U y delta de B se hagan cada vez más pequeñitos, puedo decir que las áreas elementales se van a poner mejor explicadas por la relación de ese jacobiano, y terminaré por decir yo que esto será igual a la integración sobre Q, ¿de quién? De f de x de v y de v, así, multiplicado por la norma del jacobiano de la transformación diferencial u, diferencial v. Entonces, vuelvo nuevamente a la circunstancia de partida y digo lo siguiente. Como mi integración sobre la zona T de la función f de xy diferencial a se desarrollaba de forma tal de que mis ecuaciones de transformación eran ahora ya específicas de transformar las coordenadas cartesianas en coordenadas polares, digo entonces que x es función ahora de ρ y θ, abandono la letra u y b, y esto es igual a ρ por coseno de θ, e y igual a y de ρ y θ, igual a ρ por el seno de θ. Entonces, el jacobiano, que es igual a simbólicamente esto, solamente que en vez de utilizar la letra U y la letra B, voy a utilizar la letra ρ y la letra θ, igual a la derivada parcial de x respecto de ρ, derivada parcial de x respecto de θ, derivada parcial de y respecto de ρ, derivada parcial de y respecto de θ, determinante, y esto va a ser igual, y acá observo que la derivada parcial de x respecto de ρ es igual a coseno de θ, la derivada parcial de x respecto de θ es igual a ρ por el seno de θ con el signo cambiado, la derivada parcial de y respecto de ρ es igual al seno de θ, y la derivada parcial de y respecto de θ es igual a ρ por el coseno de θ, determinante, y esto es igual a, obviamente, ρ coseno cuadrado de θ más
Fíjense que el signo menos hace que me quede un más en la resta del determinante, rho por el seno cuadrado de tita, y esto no es otra cosa que rho. Y el valor absoluto del jacobiano va a ser simplemente igual al valor absoluto de rho. Pero como rho es un número siempre positivo en el problema de las coordenadas polares, simplemente esto va a ser igual a rho. De allí está entonces que la integración sobre t de f de xy, elemento de área, va a ser igual a la integración sobre q de f de rho coseno de tita, rho seno de tita, multiplicado por rho, que es la norma del jacobiano, de rho de tita. Con lo cual, acabo de justificar el por qué transformamos esto en esto. Cuando transformamos t en q. ¿Qué les pareció? Está largo el asunto, che. Hermoso tema para una presentación de un examen final, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿puede ser o no? Ahora, Para tomar en grupo, ¿eh? Una parte de yo y otra parte de mi compañero. ahora bien, insisto, esta es una posibilidad que surge también cuando, por ejemplo, aparecen integrales triples sobre ciertos sólidos de campos escalares de 3 variables, donde, por ejemplo, utilizamos las coordenadas cilíndricas para describir nuestra problemática, y nuestras ecuaciones de transformación, recuerden ustedes que las coordenadas cilíndricas, las describo acá rápidamente, si esto es X, esto es Y y esto es Z, nosotros tenemos que nuestras coordenadas cartesianas describen la terna ordenada X, Y, Z, pero que si la quiero describir en términos de las coordenadas cilíndricas, las coordenadas cilíndricas involucran este valor de rho, este valor de tita y este valor de z. Por lo tanto, este punto de coordenadas x y z queda expresado como un cierto rho, tita, z. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Donde, obviamente, estoy diciendo de que x es igual a un cierto rho por el coseno de tita, e y es igual a un cierto rho por el seno de tita, para poder describir, y estoy diciendo de que z es igual a z. Estas serían las ecuaciones de transformación que yo estoy considerando para expresar al sólido B en términos de coordenadas cilíndricas, por ejemplo, cilíndricas, y tendré que ver cómo es el jacobiano de esta transformación, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el jacobiano de esta transformación? Para poder calcular la integral ya no sobre coordenadas cartesianas, sino sobre coordenadas cilíndricas, que son estas que están acá. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Esta es también una posibilidad que existe. ¿Se entendió esto más o menos o no? Aparecen también las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas, de acuerdo a los distintos tipos de problemas, refieren las coordenadas cartesianas x, y, z en coordenadas esféricas, de modo tal de que si este que está acá es un punto de coordenadas x, y,
z. Cuando nosotros hablamos de coordenadas esféricas, estamos hablando de un determinado ρ que me indica a mí la distancia del punto de coordenadas x, y z al origen de coordenadas, un determinado ángulo θ y un determinado ángulo φ. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? O sea que esto acá me da vida a algo que será ρ, θ y φ. Serían las coordenadas esféricas. ¿Preguntas hasta acá? En los libros ustedes se van a encontrar todas estas cuestiones. Por lo menos me siento feliz si pueden entenderlo en términos de coordenadas polares a las transformaciones. ¿Saben? ¿Alguna pregunta? ¿Quedaron anonadados? No, habría que ver nomás un ejercicio nomás después, profe, pero sí. Correcto. Yo le Lo pedí que a sí, Luciano que sí. desarrolle algunos ejercicios más tarde referidos a esto. Bien. Lo que sí, como a mí el gráfico me viene retrasado, quería si me puede indicar dónde están marcados los vectores A y B. Un poquito más Bueno, arriba. Bien. los vectores A y B, de los cuales hice referencia yo acá en mi gráfico, son los que están marcados allí en amarillo. ¿Sí? Acá tienen el vector Todavía A. no llego, todavía no llego a la imagen. Sí, se ve Ahí, con retraso ya. la pizarra, profe. Sí. Bueno, ahí llegó. Ahí tienen el vector A y el vector B. ¿Sí? A ver. ¿Puede ser? En el gráfico amarillo, ¿no es cierto? Me está hablando. Claro, en el gráfico amarillo. El Acá B tienen el que vector va. A Ah, y acá tienen el vector B. sí. Claro. Vendrían a ser como los nuevos deltas, digamos. Vendrían a ser, en realidad yo los estoy tratando como una entidad vectorial, pero serían, sus Sí, normas serían los nuevos delta. claro. Exactamente. De hecho, estoy diciendo que el área de A es igual a la norma del producto A por B. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Es esa precisamente la cuestión. De ahí surge todo esto. Para terminar de redondear esta idea, obviamente ya no referida al cambio de coordenadas, o al cambio o a las transformaciones de las zonas, me queda por finalizar de que existe una última consideración respecto a la integración. Porque fíjense que nosotros dijimos que tenemos un campo de 3 variables, supongamos, y calcular la integración de ese campo de 3 variables sobre una curva C se corresponde a algo que indica que esa curva empieza y termina en algún lugar de este espacio tridimensional, y yo puedo hacer una cuenta a partir de la parametrización de la curva. Y la otra posibilidad que tengo para hacer un cálculo integral, posibilidad, es de que la integral se desarrolle sobre un sólido que pertenece al dominio de la función. Y ese cálculo integral se describe como una integral triple sobre B de ese campo de esta manera. Y ese sólido está puesto de alguna manera dentro del dominio de la función, que yo lo
Imagino como un sólido que está por acá, lo voy a dibujar así más o menos dando a entender de que es un cuerpo sólido, que está acá, y este volumen B es sobre lo cual se desarrolla la integral triple. ¿Está bien? Esta es la simbología que involucra cuando se desarrolla la integral así. Esta es la simbología que involucra cuando se desarrolla una integral así. Lo único que me está quedando acá pendiente aún es una situación particular de considerar de que no tengo un sólido en el espacio tridimensional, sino que tengo una superficie en el espacio tridimensional. En otras palabras, mi cálculo de integración se va a desarrollar sobre no sobre una curva, no sobre un sólido, sino sobre una determinada superficie que pertenece al dominio de la función. Y esa superficie me la imagino como algo que está por acá. ¿Está bien? Esa superficie S, de alguna manera, me va a dar vida a mí a la factibilidad de un cálculo que en términos simbólicos se va a describir de esta manera. La integral sobre S, de ese campo escalar, de 3 variables, elemento de S. Básicamente es eso lo que me está faltando para ver. A ver, a modo de ejemplo, para describir este cálculo integral, vamos a suponer que yo tengo una función f de x y z, igual a, qué sé yo, x al cubo más 2 por x por y por z más z al cubo. Pongámosle así, ¿no es cierto? Estoy inventando cualquier cosa descabellada. Y que la superficie S, que yo voy a considerar, es la constituida por las ternas ordenadas x y z, con la condición, por ejemplo, de que z sea igual a, por ejemplo, 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, con la condición de que x e y cumplan con la situación de que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual que 4. Ese sería el ejemplo sobre el cual yo estoy por, de alguna manera, fundamentar la explicación de la integral de superficie de ese campo escalar. Desde el punto de vista gráfico, ¿cómo sería la superficie S que yo estoy considerando acá? Pueden garrapatear ahí en lápiz y papel la superficie S de la cual estoy haciendo referencia yo. ¿Me pueden decir? ¿Qué les parece? ¿Cómo sería la superficie S? Un paraboloide invertido Correcto, es un paraboloide con un invertido. máximo ¿Dónde? de 16. Correcto, 16. O sea, lo voy a dibujar en el primer octante, ¿sí? Eso no significa de que no existan los otros octantes, pero simplemente voy a, de alguna manera, dibujarlo de esta manera visible en el primer octante. Ahora, noten ustedes de que estoy exigiendo de que x e y sea siempre menor que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual que 4. Eso se corresponde con una circunferencia de radio 2. Lo que vista en el primer octante no es otra cosa de algo que está por acá. Y por lo tanto, la superficie S, de la cual estoy haciendo mención yo, es, en términos de una representación gráfica en el primer octante, lo que estoy pintando de verde. ¿Es entendido esto o no? O sea que esto que está acá es la superficie S, ¿sí? De la cual estoy haciendo referencia. Y obviamente
esa superficie S está circunscripta a la posibilidad que nada más sea tomada en cuenta en una zona que cumpla la condición. Ojo, estoy dibujándolo en el primer octante, ¿no? Eso no significa de que no se vea para atrás, simplemente por una cuestión didáctica. Esto que está acá es tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 4, o que 2 al cuadrado. ¿Hasta ahí me han seguido o no? Sí, profe. Por ejemplo, ¿cuánto vale f en 0, 0, 16? ¿Cuánto vale la función en este punto? Cero. ¿No? Ah, no, perdón, 16 al cubo. Sí. ¿Estamos de 16 acuerdo o al no? cubo. O sea que este Sí, sí. punto tiene asignado el valor 16 al cubo, que vaya a saber cuánto es. Vamos a tomar este punto que está acá. Este punto que está acá, fíjense que este era el punto 0, 0, 16. Este punto que está acá, que es visible en mi primer octante, es el punto que se corresponde con x igual a 0, ¿no es cierto? Y igual a 2, y z, lo que surja como condición del cálculo, ¿no es cierto? O sea, como x vale 0 y vale 2 concretamente, entonces sería 16 menos 4. Y 16 menos 4 corresponde a un cierto z igual a 12. ¿Cuánto vale la función en el punto 0, 2, 12? Y bueno, va a valer el primer sumando 0, el segundo sumando también vale 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces el cubo también vale acá. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe, Correcto. entiendo. Entonces ustedes se estarán dando cuenta de que la función que yo elegí a modo de ejemplo está definida en cada uno de los puntos que se corresponden a ese. ¿Sí? En cada uno de los puntos que se corresponde a ese, la función está definida, vale algo. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende esto? Entonces, el objeto del cálculo ahora está en calcular la integración, que desde el punto de vista simbólico lo voy a indicar de esta manera, sobre S, dada por esta relación que tengo planteada acá, de esa función. Obviamente esa función es x al cubo más 2xyz más z al cubo, elemento de S. El cálculo integral dice, divida usted a la zona de integración en partecitas. Yo acabo de dibujar sobre S una partecita elemental. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Y en cada partecita, tome usted la medida de esta superficie y un punto interior y haga la cuenta del valor que toma la función en un punto interior multiplicado por la medida de ese delta de S. Y esta integración será igual a el límite cuando el número de partes tiende a hacerse extremadamente grande de la sumatoria del valor que toma la función f de x y z multiplicado por el valor que mide cada partecita. ¿Se entiende o no se entiende lo que acabo de decir yo hasta ahora? Sí, profe, ¿se entiende eso? Bueno, es obvio de que es un proceso largo y tedioso, pero resulta ser de que la subdivisión de la zona S puede ser causada por la subdivisión de la zona inferior,
que la voy a llamar Q. De modo tal que si yo la zona inferior la divido en rectángulos elementales, trazando paralelas a los ejes X e Y, esos rectángulos elementales me van a dar vida a pseudos rectángulos sobre la zona verde. De modo tal que, en términos descriptivos, voy a dibujar por separada esa situación y voy a decir más o menos así, de que un pequeño rectangulito elemental sobre la zona Q en el plano XY me va a dar vida allá arriba, en la zona S, a una especie de, yo no le quiero llamar rectángulo porque está mal descrito, pero me va a dar vida a una especie de teja, obviamente de una forma que dependerá de cuánto diablos vale la estructura funcional que define a S. ¿Se entendió esto o no se entendió? ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces yo digo lo siguiente. Si a la zona Q la divido en rectángulos elementales, a medida que aumento el número de rectángulos es porque estoy aumentando el número de subdivisiones en la zona Q y por lo tanto va a aumentar el número de subdivisiones en la zona S. ¿Sí? Uno lleva a la otra. Y voy a decir lo siguiente. Para un dado delta de X y delta de Y que me describen un pequeño elemento rectangular de abajo, voy a tener un pequeño pseudoelemento de techo en la parte de arriba, y ese pseudoelemento de techo en la parte de arriba tendrá una medida delta de S. Entonces la pregunta es, ¿cómo relaciono la medida delta de S con la medida delta X, delta de Y? Porque delta de X por delta de Y es el área que tengo acá abajo. Entonces acá puedo nuevamente ampararme en la situación vectorial y pensar de que yo tengo de alguna manera dos vectores. A uno lo voy a llamar vector A y al otro lo voy a llamar vector B, como sendas aproximaciones. Y voy a decir que el vector A va a tener una componente horizontal que va a ser obviamente delta de X. Una componente horizontal paralela al eje Y que va a ser nula. Y una componente vertical que va a ser igual a la derivada parcial de la función que define la superficie S, que en este caso particular sería esta, ¿no es cierto?, para mi ejemplo. A esta función la voy a llamar simplemente g de xy por una cuestión simbólica, pero sería entonces la derivada parcial de g respecto de la variable x multiplicado por un cierto delta de x. Obviamente todo esto evaluado en un punto de referencia que puede ser, por ejemplo, este par xy que acabo de marcar. Y el vector b sería igual a una componente horizontal paralela al eje X igual a 0, una componente horizontal paralela al eje Y igual a delta de Y, y una componente vertical que sería la derivada parcial de G respecto de Y multiplicado por delta de Y. Y digo yo lo siguiente, que cuando delta de X y delta de Y se hacen cada vez más pequeño, la superficie delta de S se hace muy parecida a la superficie plana generada por los sendos vectores, quiero decir, y por lo tanto puedo decir de alguna manera que delta de S se va a aproximar cada vez más
a la medida del área, y la medida del área no va a ser otra cosa que la norma del producto vectorial de A por B, de nuevo. ¿Está bien? Y esto es igual, voy a escribir IJK, voy a escribir acá la componente horizontal del vector A, delta de X, la otra componente horizontal paralela a eje Y, delta de Y, que es 0, y acá voy a escribir derivada parcial de G respecto de X por delta de X, y acá voy a escribir, en el desarrollo del producto vectorial, 0, delta de Y, derivada parcial de G respecto de Y por delta de Y. Voy a escribir las barras del determinante y voy a encerrar a las barras del determinante con las barras de la norma establecida, dado que el determinante indica una entidad vectorial. Y esto que está acá va a ser igual, voy a escribir igual por acá, cuando plantee Y, me va a quedar 0 por la derivada parcial de G respecto de la variable Y, menos la derivada parcial de G respecto de X por delta de X por delta de Y. Fíjense que apareció eso como primer componente. Voy a escribir la segunda componente, que va a ser igual a, por el desarrollo del determinante, menos derivada parcial de G respecto de Y. Fíjense que aparece por delta de X por delta de Y. Menos 0, coma, y la tercer componente va a ser simplemente delta de X por delta de Y. Y voy a terminar por escribir las barras de la norma. Y esto va a ser igual a la derivada parcial de G respecto de X por delta de X por delta de Y, todo elevado al cuadrado, más la derivada parcial de G respecto de Y por delta de X por delta de Y, todo elevado al cuadrado, más delta de X por delta de Y, todo elevado al cuadrado, raíz cuadrada, donde los signos menos han desaparecido por causa de los factores cuadráticos. Y esto lo puedo escribir nuevamente como derivada parcial de G respecto de X elevado al cuadrado, más derivada parcial de G respecto de Y elevado al cuadrado, más 1, raíz cuadrada, delta de X, delta de Y, afuera, como término común. Y digo entonces que delta de S se aproxima mucho a G sub X al cuadrado, más G sub Y al cuadrado, más 1, elevado al cuadrado. No tiene sentido que termine por escribir, pero bueno, si lo quieren escribir, lo escriben, elevado al cuadrado, multiplicado por delta de X por delta de Y. De modo tal de que a medida que delta de X y delta de Y se hacen cada vez más pequeños, delta de S se hace cada vez más próximo, y entonces, cuando nosotros intentamos calcular la integración sobre S de f de x, y, z diferencial S, esto va a ser igual a calcular la integral, pero sobre Q, que es lo que aparece como piso de este problema, de f de x, y noten ustedes de que z es igual a g de x, y ahora, multiplicado por g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1, raíz cuadrada, diferencial x, diferencial y. Es obvio que para las condiciones de mi problema que he planteado, g sub x era igual a menos 2x, g sub y era igual a menos 2y, y que mi f era igual a x al cubo más 2xy por z más z al cubo, creo que era así. Entonces, para mi problema, la integral sobre S de x al cubo más 2xy z más z al cubo, que era mi ejemplo, elemento de S se podrá calcular como la integral sobre Q, de forma tal de que acá va a aparecer x al cubo más 2xy por z, que es 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ese es mi z, multiplicado, más
nuestro z al cubo, que es 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado elevado al cubo. Cierro mi paréntesis. Y acá me va a quedar 2x elevado al cuadrado más 2y elevado al cuadrado más 1 raíz cuadrada de x de y. Obviamente les deseo buena suerte para hacer esta cuenta, dado que esta cuenta, como se desarrolla sobre toda la zona Q, se va a desarrollar de forma tal que Q serán todos los pares ordenados X e Y con la condición de que, por ejemplo, 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada es menor o igual negativo que y menor o igual que 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada positiva, con la condición de que menos 2 es menor o igual que x menor o igual que 2, para la situación descripta en lo que nosotros habíamos considerado acá, en nuestro problema, esta situación, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que esta curva superior es la curva dada por y igual a 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada, positivo, y por acá abajo tendré la curva negativa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Dándome todas las complicaciones del caso, y esto será entonces el cálculo de la integral de este campo escalar sobre la superficie S, que podrá administrarse en términos de cálculo de muchas maneras posibles, probablemente incluso hasta cambiando coordenadas cartesianas a por coordenadas polares, y tal vez eso me conduzca a una posible solución más simple. Pero no me voy a meter en eso porque correspondería desarrollar el ejemplo hasta el final, y me temo que mi ejemplo no es uno de los más felices, por la forma en que he elegido yo la estructura analítica del ejemplo de la función f de x y z. ¿Qué tal? Una consecuencia geométrica de esto, es que si mi campo escalar de 3 variables es permanentemente igual a 1, la integral sobre S de ese campo escalar diferencial S coincidirá con el área de S sobre Q. ¿Está bien? Entonces, si en mi ejemplo yo hubiese tomado que la superficie S estaba dada por las ternas ordenadas X y Z, con la condición de que Z sea igual a 16 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, con la condición de que X al cuadrado más Y al cuadrado sea menor o igual que 4, como lo había planteado, y mi campo escalar f de X y Z no era el que yo elegí anteriormente, sino que elegía la constante 1, entonces la integración sobre S de la constante 1 me va a dar a mí el área de S. ¿Y cuál es el área de S al cual estoy haciendo referencia? El área de S al cual estoy haciendo referencia para las condiciones de mi problema es el área de esa cúpula correspondiente a ese paraboloide invertido, como todos ustedes lo estuvieron describiendo, donde dibujo nada más que es la porción que se corresponde al primer octante, nada más. Entonces me voy a encontrar acá con que estoy por calcular el área de esta superficie S sobre una determinada zona que llamé Q en mi problema. ¿Está bien? Entonces, como esto es igual a la integración sobre Q de la constante 1 por g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1 raíz cuadrada, recordando que esto que está acá es g
diferencial x, diferencial y, esto va a ser igual a la integración sobre q de 2 por x al cuadrado más 2 por y al cuadrado más 1 raíz cuadrada, diferencial x, diferencial y esto es igual a la integración sobre q de 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 1 raíz cuadrada, diferencial x, diferencial y. Y obviamente la zona Q, de la cual estoy haciendo referencia, son todos los pares ordenados x e y que cumplen la condición de que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 4, ¿no es cierto? Esta es nuestra zona Q. Bueno, tendré que ver cómo se puede calcular esto bajo la condición de mi zona Q. Fíjense que mi zona Q, si la miro gráficamente en el plano XY, si la miro gráficamente en el plano XY, la zona Q no es otra cosa que una cosa dada de esta manera, ¿sí? O sea que esa zona Q, que es la que pintaría yo acá con celestito, y esta zona Q es la que está descrita formalmente por la condición x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 4. ¿Está bien? Entonces tendré que ver cómo diablos se calcula esto para finiquitar mi cuenta y decir que estoy calculando el área de la superficie roja. ¿Está bien? Fue bastante violento esto, ¿no? Cruel. Cruel. Pero en definitiva, fíjense que acá viene bien la ecuación de transformación de coordenadas polares de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, porque en la zona azul yo puedo plantear que x es igual a ρ por coseno de tita y que y es igual a ρ por seno de tita, con la condición de que 0 es menor o igual que tita, menor o igual que 2pi, y que 0 es menor o igual que ρ, menor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, esta integración que está escrita acá, se puede, basándonos en el cambio de coordenadas, calcularse sobre una zona rectangular ρ-tita. Porque fíjense que yo ahora tengo ρ-tita. Entonces, por acá tendré ρ y por acá tendré tita. Y fíjense que tita dice que como máximo va hasta 2pi y que ρ va desde 0 a 2. Y fíjense que mi zona ahora pasó a ser una zona rectangular. Eso es lo maravilloso. ¿Está bien? Entonces, por acá tendré 2pi, por acá tendré 0, por acá tendré 0 y por acá tendré 2. Entonces, gracias a ese cambio de coordenadas, esto se podrá escribir como la integración sobre una zona, la voy a llamar así, pintadita de verde, para indicar que fue el último gráfico que hice, mientras que la situación anterior fue la zona pintadita de celeste. La voy a repintar acá arriba de celestito para indicar por dónde vine. Y fíjense que mi salida fue sobre la zona S, y la zona S está pintadita de rojo, y la zona pintadita de rojo es de la cual estuve diciendo yo, y fíjense cómo se fue yendo la problemática hacia abajo, cambiando las coordenadas, de modo tal de que la última integración se desarrolla sobre esa zona verdecita. ¿De quién? De 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 1 raíz cuadrada, multiplicado por ρ, por el diferencial de ρ por el diferencial de tita, y esto es igual a la integral doble sobre esta zona verdecita. Vamos a
plantearla así para evitar escribir con tantos números, con tantas letras, ¿no es cierto? Esta zona verdecita. Y acá me queda 4 por rho cuadrado coseno cuadrado de tita más 4 rho cuadrado seno cuadrado de tita más 1 raíz cuadrada, rho diferencial de tita, y esto es igual a la integración sobre la zona cuadradita verde. ¿Está bien? Y esto va a quedar igual a 4 rho al cuadrado como término común de seno cuadrado más coseno cuadrado, que es igual a 1 más 1 raíz cuadrada. Fíjense cómo desaparecieron los factores y me quedará acá rho de tita. Y esto probablemente sea mucho más fácil de resolver, dado que se va a terminar por calcular como la integración entre 0 y 2pi de la integración entre 0 y 2 de 4 rho al cuadrado más 1 raíz cuadrada multiplicado por rho diferencial de rho diferencial tita. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Y esto, fíjense que se podrá escribir, bueno, puedo hacer un cambio de variables acá de nuevo, fíjense que aparece acá como, la puedo llamar u a 4 rho al cuadrado más 1, entonces diferencial de u va a ser igual a 8 rho diferencial de rho, ¿está bien? 8 rho diferencial de rho. Entonces, esta primera parte que está acá, la voy a terminar por escribir como la integral entre 0 y 2 de rho por la raíz cuadrada de 1, diferencial de rho, y esto que está acá, fíjense que no es otra cosa que, voy a omitir escribir los extremos de integración, voy a trabajar con la integral indefinida. Esto no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de u por rho diferencial de rho, que no es otra cosa que diferencial de u sobre 8. ¿Está bien? Y esto que está acá, fíjense que la raíz cuadrada de u se puede interpretar como obviamente u a la 1 medio por el diferencial de u sobre 8, y esto va a ser igual a 1 octavo por u a la 3 medios sobre 3 medios. Y allí podré continuar con mi cuenta, habiendo ya resuelto la primera parte, en el sentido de que esto me va a dar a mí 2 sobre 24, porque 3 por 8 es 24, por u a la 3 medios, o sea, u que es igual a 4 rho al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios, entre obviamente 0 y 2. Y esto va a ser simplemente a 1/3, al hacer la simplificación acá, de 4 por 4 más 1 elevado a la 3 medios, menos 4 por 0 al cuadrado, lo dejo escrito ahí a propósito, elevado a la 3 medios, de esta manera, y esto será igual, si mi cuenta no está mal hecha, a 1/3, 4 por 4 es 16, más 1, 17, o sea, esto es 17 elevado a la 1/3, que vaya a saber cuánto diablos es, menos 1 elevado a la, perdón, 2/3, menos 1 elevado a la 2/3, que es 1, de esta manera. Por lo tanto, esto que está acá será igual a la integral entre 0 y 2pi de 1/3 de 17 elevado a la 2/3 menos 1, diferencial tita, y esto será igual a 1/3 por 17 elevado a la 2/3 menos 1, que multiplica a tita entre
2pi y 0, y por lo tanto esto será 2pi. Y esto, si no he metido la pata, es el resultado que mide el área de la superficie de ese paraboloide del cual hemos partido. Donde el paraboloide del cual hemos partido, visto en el primer octante, era la zona roja. ¿Se entiende o no se entiende? Obviamente no los torturo más. Sí, así con los colorcitos se entiende bien, profe. ¿Se entiende lo que estoy planteando, no es cierto? ¿Sí? O sea, hice todo un desarrollo, espero no haber cometido ningún error algebraico en el camino este, pero en principio terminé por desarrollar un caso particular de una integral de superficie que me permite a mí calcular la medida de una superficie que pertenece al espacio tridimensional y que no necesariamente es una superficie plana, ¿no es cierto? Sino que en este caso particular es como la superficie de una especie de paraguas que está viviendo en el espacio tridimensional sobre la zona Q, donde en mi visión simplemente me preocupé o me ocupé de dibujar todo en el primer octante, nada más. ¿Está bien? Y aplicar algunos criterios de resolución de integrales de miércoles. De resolución de integrales mediante métodos. ¿A dónde se me fue todo esto? Acá estoy. Bueno. ¿Opiniones, sugerencias, consideraciones? Profe, de igual manera, ¿puede pasar como antes hacía que pasaba en la pizarra? Sí, sí, sí. En todo caso, se las paso ¿cómo es? Al correo electrónico, ¿sí? Claro, sí, por favor. Bien, bien, bien. Espérense un segundito. Hola, yo estoy en clase, después te llamo. Bueno, sí, en un rato te llamo. Sería bueno que chequeen nada más si no he cometido algún error acá en el cálculo de esta integral, ¿no es cierto? Al hacer este cambio de variables acá. Claro. Nada más. O sea, un cambio, una sustitución de variables, ¿no es cierto? Es lo único que me quedaría acá con dudas, nada más. Y ver que no haya metido la pata en alguna cuenta. ¿Está, profe? Sí, cuando reveamos todo. Parece que sí. Bueno, listo. Bueno, gente, les paso la pizarra y veo qué pasa. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, bueno. Estamos viendo. Hasta luego. Chaucito, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao.